Estudiamos Democracia, un espacio para reflexionar, analizar y difundir desde una visión amplia las diferentes perspectivas de la democracia fuera del significado político electoral. Tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando, queridos ciudadanas y ciudadanos. El día de hoy estoy muy contenta porque estamos iniciando este nuevo podcast, un espacio que nos ha brindado el Instituto Electoral de Michoacán. Y bueno, tenemos a una invitada el día de hoy que la voy a estar presentando. Primero, darle la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes y darles el nombre de este podcast. Crea Ciudadanía, que es, bueno, lo que vamos a estar hablando cada semana, por supuesto, acerca de todos estos temas que a los ciudadanos nos interesa conocer. Así que ahora sí, se ha llegado el momento de presentar a nuestra invitadaza del día de hoy, de lujo para abrir con este podcast el primer episodio de esta semana, y tenemos a la licenciada Michelle Hernández. Mich, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jonuen, mucho gusto, y me emociona bastante estar en este espacio, especialmente porque Crea Ciudadanía, como tú lo mencionas, es un espacio para apropiarse propiamente las ciudadanas y los ciudadanos de aquellos lugares y sobre todo manifestar en estas oportunidades todo lo que usualmente no pueden manifestar, ¿no? Es la oportunidad perfecta para que puedan acercarse al Instituto Electoral de Michoacán, para que puedan acercarse también a nosotros, a nosotras como servidores y servidoras públicas, y que nos manifiesten cuáles son sus reales intereses sobre todos los temas que trascienden a la política, que trascienden al sistema político electoral. Prácticamente es una oportunidad también para manifestar aquellas necesidades que tienen y que nosotros y nosotras podamos proyectar los mecanismos que son necesarios y a los cuales ellas y ellos pueden acudir. Y que están disponibles para todos y que a veces no sabemos precisamente que tenemos este tipo de herramientas, ¿no, Mitch? Iniciabas precisamente con una palabra que me encantó, que dices apropiarnos de estos espacios, ¿no? Apropiarnos precisamente de las herramientas que hay y que existen para que nosotros como ciudadanos podamos ejercer un montón de derechos que tenemos y de los cuales ni siquiera a veces somos conscientes porque no estamos enterados, ¿no? Decías, parte de los mecanismos de participación ciudadana, que son varios los que hay, que bueno, a lo largo de este podcast, por supuesto, los iremos presentando a todos para que los vayan conociendo, sepan cómo pueden manejarlos, a dónde acudir para poder solicitar cada uno de ellos, sea una consulta, bueno, hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, abriendo precisamente con estos temas, Mitch, y yo creo que una palabra importante que nos lleva precisamente a apropiarnos, ¿no? Como bien lo mencionabas, de todo este tipo de mecanismos y de herramientas que tenemos como ciudadanos, es la democracia, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante también que partamos de ahí y que nos cuentes a todos como ciudadanos qué es para ti también la democracia, ¿no? Cómo podemos partir de esto para apropiarnos de un montón de cosas que tenemos en el país. Sí, fíjate que el concepto de democracia es algo bastante complicado de concretar, no porque su contenido mismo sea difícil, sino porque la democracia como tal se circunscribe al contexto, a la temporalidad de cada uno de los pueblos que están sujetos a este tipo de régimen, ¿no? En la generalidad, como la mayoría lo perciben, es como este gobierno del pueblo. Sin embargo, yo sí creo que sí debe ahondarse un poquito más en ese concepto, y no solamente dejar claro qué es el gobierno del pueblo, sino también implica la participación activa, la toma de decisiones, no solamente desde un espacio de representatividad, sino también desde un espacio en el cual las ciudadanas y los ciudadanos como tales puedan emitir sus opiniones, puedan participar, y además que nos aseguremos justamente que en este tema de la democracia, lo que llaman también incluso democracia liberal, que recientemente ha sido pues bastante cuestionado, ¿no? en estos espacios, pero es simplemente asegurarnos también que a través justo de estos poderes, de esta toma de decisiones que hacen los ciudadanos y las ciudadanas, se puedan restringir pues posibles casos de abuso de la autoridad, abuso de poder. Es un equilibrio prácticamente la democracia y en sí la democracia liberal,
Entonces me parece que ¿Cuál sí. cuál es aquí como la diferencia, Mitch, entre democracia y democracia liberal y por qué ha generado también tanto ruido? Esto es bastante común en el discurso público y político, estar confundiendo estos dos conceptos de lo que es la democracia por sí sola y la democracia liberal. La democracia por sí sola sí pretende que el ciudadano o la ciudadana se introduzca al poder, que llegue y que pueda manifestarse. Sin embargo, la idea de una democracia se vincula mucho a llegar en la igualdad, o sea, busca además de eso que todos seamos iguales, que todo sea en una esfera de bienestar, de cohesión social. Sin embargo, deja a veces de lado esta parte de la limitación del poder solamente porque se le presta más intención o se le presta más atención al discurso de la igualdad. Sin embargo, pues hay algunos teóricos, como en su momento Sartori, que dice que la democracia liberal es prácticamente lo mismo de la democracia, pero señalando de manera muy puntual que nos importa la estructura de nuestro país, en este caso las estructuras de nuestro sistema político, que nos importa además que existe esta división de poderes, que existen los contrapesos, que existen entre cada uno de las autoridades que conforman nuestro sistema y pues si bien el ciudadano o la ciudadana puede acceder a estos puestos de representación, a estos espacios de poder, siempre va a estar presente que se encuentran limitados, que no son completos, que no son, pues sí, ilimitados. Así es, creo que mencionas esta parte importante, ¿no? El hecho de que sean limitados y creo que parte de lo que nos has dicho y del ruido que genera es que a veces, creo yo, también puede ir un poquito ligado con el tema de libertad de expresión, ¿no? El hecho que tú mencionas también como ciudadanos nos atrevemos también a señalar, a juzgar a todo esto y a querer que de una u otra forma, como lo dices, nuestras autoridades, el sistema, traigan en cuenta también de tomar en cuenta nuestra opinión como ciudadanos. Y era parte de lo que mencionábamos al inicio, ¿no? De los mecanismos de participación ciudadana y que estos también hacen valer la democracia, o sea, que nos ponen en un lugar en el que como ciudadanos, pues ahora sí que, no quisiera utilizar la palabra juzgar, pero sí podemos como señalar aquello que nos puede parecer o no nos puede parecer de nuestras autoridades, ¿no? Entonces, pues bueno, sí son un montón de mecanismos que, como ya lo decíamos, los vamos a ir desarrollando a lo largo de este podcast semana con semana, pero sí quisiera ahorita como dar una idea general a la gente, Mitch, sobre los mecanismos de participación y que nos ayudan, por supuesto, a hacer valer la democracia. En términos generales, lo que puedo comentar de los mecanismos es que son estos instrumentos que la ley nos provee a nosotros como ciudadanos y ciudadanas para poder intervenir en la toma de decisiones. Estos son muy diversos y algunos se circunscriben a áreas muy específicas, por ejemplo, algunos solamente operan bajo actos administrativos, otros están en temas presupuestales, Exacto. Otros son en temas que trascienden a la esfera pública y esos pueden ser tan diversos como nosotros consideremos. Eso sí, la ley de mecanismos nos dice y nos señala que existen ciertas limitaciones para ejercer mecanismos. Ejemplo, en materia tributaria existe esta limitación, es uno de los tantos que nos plasman ahí. Y pues para enlistar de manera breve de los mecanismos que contamos en el estado de Michoacán, es la consulta ciudadana, la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, los observatorios ciudadanos con los que incluso ya se les ha dado un seguimiento bastante puntual por parte del Instituto Electoral y que la ciudadanía sí se ha animado a utilizar este tipo de mecanismos y además está pues claro el presupuesto participativo que ya lo había comentado y la consulta indígena que es de los últimos y que también tiene su connotación claro en el marco de ser un mecanismo de participación ciudadana. Así es, y mencionas también esta parte importante que es la cuestión de pueblos indígenas también, que a veces por ser grupos vulnerables, muchas de las ocasiones son grupos vulnerables, no se les toma a veces en cuenta o por la misma vulnerabilidad es difícil que puedan ser conscientes de todo este tipo de mecanismos que hay y que sean partícipes de ellos, ¿no? Entonces creo que también
al Instituto Electoral de Michoacán le ha tocado una gran chamba en lo que respecta a difusión, en lo que respecta para hacer conocer a los ciudadanos que tenemos estas herramientas y que tenemos el poder de hacerlas valer, ¿no? O sea, que si un día decimos, oye, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, de la cuestión del presupuesto, ¿no? Si un día un grupo de ciudadanos decide poder decirle a las autoridades, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero que parte del presupuesto sea destinada a drenaje, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? Y como bien lo mencionabas, hay diferentes limitantes que no es como que llegue también el grupo de ciudadanos y digan, ay, mira, ¿sabes qué? Quiero parte del presupuesto para hacer una plaza de toros para jaripeos, ¿no? O sea, no, van destinados a cierto tipo de cosas, pero lo padre de todo esto es que precisamente podemos acceder a estas herramientas como ciudadanos. Sí, justamente la tendencia de los mecanismos es y será mejorar las condiciones de la ciudadanía, que Exacto. tengan las herramientas para que puedan no solamente tener un mejor desarrollo económico, social, cultural, sino que esto les propicie o les genere condiciones para que todos podamos ir escalando en un tema, la inclusión completa de todos los diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Incluso, pues ya nos iremos dando cuenta con el paso de estos podcasts que va a haber grupos de ciudadanos y ciudadanas que sí se animen justamente a través del conocimiento que nosotros podamos ir generando a solicitar algún mecanismo de participación ciudadana. Entonces, esa es justamente una de las finalidades, propiciarlo, que se les devuelva la voz y que se genere este tipo de... Y yo creo que también hasta cierto punto que se vaya como mermando un poco la apatía que a veces como ciudadanos tenemos, ¿no? A veces como ciudadanos creemos que, ay, es que ¿para qué lo hago? O ay, es que no sirve de nada, o ay, es que no me van a tomar en cuenta, o no me van a escuchar, o puede ser un proceso tedioso, o este tipo de cosas. Entonces a veces sí, como ciudadanos tenemos culturalmente la cuestión de la apatía, que es algo triste, sí, claro, pero bueno, parte de este tipo de espacios como nos brinda el Instituto Electoral de Michoacán, es precisamente para impulsar a la gente y sientan la confianza de que pueden utilizar estas herramientas, ¿no? Y para ello quisiera preguntarte, Mitch, no sé si se te venga a la mente ahorita algún caso que digas, oye, ¿sabes qué? Una vez nos llegó, no sé, o tuvimos por parte de tal vez un grupo de jóvenes, una cuestión de una iniciativa ciudadana, no sé, algún caso que recuerdes. En el marco del proceso electoral de 2020-2021, cuando nos encontrábamos haciendo promoción del voto justamente en la zona del centro de esta ciudad, sí se acercaron, de hecho, 3 personas, 3 ciudadanos, particularmente me comentaban que había muchas necesidades, una de alcantarillado y 2 de todo lo que es la infraestructura, las calles y toda esta parte que es para tránsito, ¿no? Okay. Ellos comentaban que en sus espacios, en sus colonias, no había pues no había medios, pues, para que pudieran trasladarse de manera adecuada y, pues, el tema del alcantarillado también les ocasionaba problemas por los olores, incluso temas de sanidad. Entonces, ellos, de hecho, ya habían explorado la situación de presentar una propuesta, una solicitud al ayuntamiento sobre presupuesto participativo. Sin embargo, no tenían la claridad de cómo hacerlo ni de cuántas, si se necesitaban solicitudes, porque esta es una característica que para los demás mecanismos sí se pide, ¿no? Llevar determinadas solicitudes a una autoridad para que pueda determinarse si se llega a un trámite, si se da la procedencia, si no se da. Y pues el caso del presupuesto participativo era un tanto diferente, sin embargo, pues sí se les sugirió que se acompañaran del Instituto Electoral para ver la viabilidad de que se pudiera someter eso a presupuesto participativo. Yo creo que empecemos por el primer paso que siempre es levantar la voz, ¿no? Como acercarnos a las instituciones que pueden ayudarnos en este tipo de cosas y que fue lo que pasó con este grupo de personas, ¿no? Porque creo que si a lo mejor no se hubieran acercado, no hubieran externado la problemática que tenían y ustedes como institución, ¿no? El Instituto Electoral no hubieran gestionado precisamente en este caso con el ayuntamiento, pues bueno, probablemente hubieran dejado pasar más de largo la cuestión de la convocatoria, ¿no? Y el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, ser la voz
¿no? También de los ciudadanos y levantar la mano y decir, oye, ayuntamiento, tengo un grupo de personas que tiene esta problemática, pues bueno, también abona muchísimo y creo que es importante sí recalcar esta parte, ¿no? Que el Instituto Electoral sí apoya, orienta y da seguimiento a este tipo de cuestiones, ¿no? Y que es lo que buscamos también, que como ciudadanos levanten la voz, ¿no? Que externen las necesidades que tienen. Sí, porque incluso una de las labores, considero yo, que tiene el Instituto Electoral es desempolvar a la ciudadanía, que si bien podemos llegar a percibir cierta apatía, cierta reticencia a la participación ciudadana en cualquiera de sus esferas, ya sea a través de la votación o a través de los mecanismos de participación. Parte importante, ¿no? También sí. La cuestión de la votación, que bueno, es un tema que nos daría para yo mucho. Creo que 5 episodios más del podcast. Entonces, creo que sí es esa pues atribución la que debe buscar el instituto, desempolvar a la ciudadanía, acercarse y también generar estos vínculos interinstitucionales que son muy importantes para que se logren los medios, se logre la finalidad de cada grupo interesado, porque va a haber muchísimos que tengan intereses muy específicos y que sea necesario justamente apoyarles para que impulsen sus agendas, para que impulsen todas las políticas económicas de desarrollo social que tengan en mente y que podamos tener un Estado mucho más participativo, un Estado mucho más competente, porque claro. El hecho también de que las ciudadanas y los ciudadanos tomen partida en estas decisiones implica una observancia, implica una rendición de cuentas que nos beneficia a todos saber qué actuaciones realiza la autoridad. Así es, creo que esta parte es súper importante, ¿no? Porque, bien lo decíamos, a veces la apatía incluso nos lleva o nos ha llevado como ciudadanos a ya ni siquiera preguntar, ¿no? O sea, no preguntar el hecho de lo que mencionas ahorita, la cuestión a lo mejor del presupuesto, de qué actividades se hacen, de cómo lo están haciendo, de cuándo lo van a hacer. O sea, todo este tipo de preguntas pueden ser resueltas precisamente con los mecanismos de participación ciudadana y, repito, de los que a veces no estamos ni siquiera enterados, no sabemos que existen y por la misma cuestión de que no sabemos que existen, pues bueno, podemos incurrir todavía un poquito más en el tema de es que cómo lo hago, es que no sé cómo, es que no sé, muchos requisitos y de verdad, hablando de la cuestión de requisitos, Mitch, luego no son grandes cosas las que nos piden, ¿no? A veces con que tengas una identificación oficial, o sea, tu INE casi, con que haya un cierto número de personas que quieran ser partícipes de este tipo de mecanismos, pues es casi que suficiente con eso, ¿no? O sea, no son grandes requisitos a veces los que se piden. Sí, pues no son grandes incluso, algunos como lo mencionas, y aunque sí lo fueran, la dinámica es justamente como sucedió con otros mecanismos a nivel federal, poner el ojo en este tipo de participaciones para que si se ve la imposibilidad, entonces irnos a unas posibles reformas y reducir los requisitos. Esa es creo que una de las bondades de que también se ponga ahorita estos mecanismos en la mesa de debate de toda la ciudadanía. Sí, claro, porque a fin de cuentas, exacto, la opinión cuenta, ¿no? También para mejorarlos y, bueno, que esa es la idea, ¿no? O sea, hacerlos todavía mejores estos mecanismos de participación, pero difícilmente podemos mejorar algo en lo que no se trabaja mucho, ¿no? Entonces, sí necesitamos de la participación de la ciudadanía para poder mejorar este tipo de cosas. Pero bueno, Mitch, se nos acaba el tiempo, nos quedamos con un montón de cosas y temas todavía sobre la mesa. Me encantaría que después pudiéramos platicar en otros episodios de lo que ya mencionábamos, el tema de la votación y que también es un tema de participación ciudadana y lo que hemos visto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estaremos platicando en próximos episodios. Mitch, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y estamos aquí al pendiente. Esperemos que sí nos dé para muchos episodios. Cualquiera de los temas es bastante amplio. Sí, y sobre todo contar con la participación de las ciudadanas y ciudadanos en estos espacios. Así es. Y bueno, si tú, ciudadana, ciudadano que nos estás viendo, nos estás escuchando, estás interesado en cualquiera de estos mecanismos de participación, te vamos a dejar precisamente aquí los links a donde puedes acudir, a donde puedes, donde puedes obtener más información y, por supuesto, evidentemente también físicamente estamos aquí en el Instituto Electoral de Michoacán. Si es que lo necesitas, a través de nuestras redes sociales, no hay excusa para poder acercarte a nosotros y que seas un ciudadano que participe en la cuestión también de la democracia. Yo soy Unuen Servín, muchísimas gracias. Esto es Crea Ciudadanía.
Construyamos Democracia, un espacio para reflexionar, analizar y difundir desde una visión amplia las diferentes perspectivas de la democracia fuera del significado político electoral.